Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. En esta ocasión, una invitada que, más que una invitada per se, también es una amiga, que conozco su testimonio y yo sé que le va a bendecir grandemente. Y pensándolo bien, Francis, usted no ha dado su testimonio aquí. No he tenido la oportunidad, pero agradezco a Dios, Dios le bendiga mucho. Amén. Agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de estar aquí. Es una buena oportunidad porque así puedo dar a conocer lo que Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer con otras personas también. Exactamente. Si supiera que me gustaría, como un preámbulo, antes de entrar en el tema de desarrollo, poder orientar a la audiencia un poco acerca de su persona, porque a veces nosotros hablamos un tema y la gente no imagina el nivel de preparación y de autoridad para hablar de un tema, porque no solamente está preparada en la materia, a nivel de economía, que es este caso que vamos a tratar, es especializada en contabilidad, de impuestos, es contadora. Entonces, pero más que el aspecto económico per se, Francis tiene un testimonio hermoso, que yo voy a tener que pedirle que lo traiga en una ocasión, pero con Joan, en el área de testimonios, porque yo sé que va a bendecir a muchas personas, pero le cuento rapidito. Francis es una persona que no solamente es una mujer de Dios, con trayectoria en este camino del Señor, sino que tiene testimonio en el aspecto económico también y sobre todo en su vida espiritual. Una mujer que tenía, ¿cuántos tumores? Bueno, me sacaron 21 intramurales y un intracavitario, 22 en la cirugía. Me dejaron algunos que, según el médico, no eran clínicos. Ay, Dios mío. O sea, tengo, pero en ese momento no valía la pena seguir sacando. Para que usted vea, y le dijeron que no podía tener hijos y tiene una hermosa niña, es una bendición, el Señor me ha bendecido. Cuando las cosas se tornan imposibles, hay un Dios que dice que sí es posible y es dentro de su perfecta voluntad. Amén, así es. Y yo sé que ese testimonio, cuando usted lo dé aquí ya de manera desarrollada, va a bendecir a mucha gente. Pero en este caso, vamos a traer un tema económico porque muchísimas mujeres nos escriben acerca de cómo debe ser su manejo económico si ganan más que su esposo. Y yo sé que hay muchas telas por donde cortar. Primero el preámbulo de qué es una estabilidad económica, qué son las finanzas, cómo debe ser el manejo de las finanzas dentro del matrimonio y en este caso particular, cuando la mujer gana más que el hombre. Me gustaría que pueda desarrollar conforme usted entiende que debe ir haciéndolo. Sí, amén. Primero decimos que finanza en un llano, en decir, es dinero. Una vez que hablamos de finanza, la gente hace una idea de que es dinero. Sin embargo, decimos que la finanza es un conjunto de elementos que persigue hacer riquezas, obtener dinero. Entonces, lo que sabemos hoy en día es que muchas cosas de la finanza, muchos principios, no lo tomamos en cuenta y por eso ahora mismo la sociedad puede estar pasando por momentos difíciles. Hay muchas familias con momentos difíciles porque no manejan bien lo que es la finanza, sus recursos, sus riquezas. Entonces, en esta ocasión podemos conocer algunas pautas que ya están demostradas de que podemos seguir esas medidas para tener un buen desempeño económico en la familia. Porque la familia sabe que conforma la sociedad. Si la sociedad está mal económicamente, es que la familia se ha deteriorado en su aspecto económico, no sabe hacer finanzas dentro de su casa y por lo tanto no puede manejarse con el dinero. Ese tema es muy importante acerca del manejo del dinero, porque Francia es una mujer que
aunque se dedica de manera profesional a la contabilidad, sabe hacer negocio vendiendo ropa en la casa. Sí. Y es bueno que toca ese tema porque a veces nos limitamos a un empleo. Y como finanza tiene su nombre, es el conjunto de elementos que te permite obtener riqueza, obtener dinero, vamos a decir. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos un empleo, nos limitamos a ese sueldo y muchas veces el sueldo nos ahorca. Uh-huh. ¿Qué hacemos con la finanza bien desarrollada? Y es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos hacer un presupuesto. Un presupuesto es como tomar una lista y visualizar por escrito los objetivos. ¿Qué tú quieres con tu sueldo? ¿Qué quieres lograr con tu sueldo? Bueno, mucha gente solamente percibe el sueldo y no toma en cuenta sus objetivos. Por lo tanto, el sueldo se va en cosas que no son objetivas, que realmente lo necesitan, pero no es prioridad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es hacer una lista de los objetivos que quiero hacer con mi sueldo o con el dinero que me entra, no importa por donde sea. Y luego que tengo esa lista de lo que quiero lograr con lo que tengo, entonces, ¿cuánto tengo? Y luego identificar los gastos. Si yo tengo, vamos a decir, 10,000 pesos mensuales que entra a mi casa, por ejemplo a mí, y esos 10,000 pesos mensuales, yo tengo un objetivo claro de lo que quiero con esos 10. Bueno, esos 10 yo hago mi litita de las cosas que quiero y veo si me alcanza, si puedo cumplir con las necesidades. ¿Qué hace la finanza? La buena administración de la finanza es que si tú ves que no funciona, entonces tú cortas por lo menos básico. Uh-huh. Y busca un nuevo ingreso. Nosotros tenemos las capacidades de hacer varias cosas. Por ejemplo, las mujeres, que es en el caso interés más bien, tenemos la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Y son productivas, beneficiosas, y yo soy empleada fija y tengo la oportunidad de hacer dinero por fuera. Yo compro toallas nuevas y yo vendo toallas. Yo compro ropa de medio uso y vendo ropa. Aparte de mi sueldo, yo tengo un ingreso adicional. Pero yo tengo empresas que tienen un ITEVI atrasado y me solicitan que le haga el reporte y me gano el dinero por hacer el trabajo de reporte de ITEVIs o de cualquier otro impuesto, o si tiene alguna otra algunas otras necesidades que necesitan parar con los recargos y multas, pues yo también lo hago. O sea, me doy a entender que muchas veces el sueldo es menor que los ingresos que tú tienes por fuera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tengo un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Dijimos que finanzas, lo primero que yo tengo que hacer es un presupuesto. Dentro del presupuesto, yo defino el objetivo. ¿Qué quiero? Si no da, pues canalizo ingresos adicionales. Y como dije, las personas tenemos la capacidad de hacerlo. Se puede lograr. Mucha gente dice, no tengo el tiempo para luego que vengo de mi trabajo hacer otra cosa. Con la tecnología ahora tenemos la facilidad de hacer mercado en línea. Uh-huh. Yo no soy muy dada al mercado en línea, pero mira que lo he logrado así rústicamente y lograr tener algo de dinero adicional que me puede ayudar a pagar a la luz, que puede ayudar a mi familia a comprar combustible, que puede ayudar a mi familia a cooperar con la compra de la comida del supermercado. Y hay muchas cosas que uno puede ayudar a su pareja como mujer, pagar la escuela, y dentro de una cosa y otra también hacer su restaurancito, su hotelcito. Todo eso tú lo sacas de un negocio paralelo a tu empleo. A veces se nos torna difícil el poder administrar esos recursos o sacar el tiempo para hacer extracurriculares, ¿verdad? Fuera de lo
de lo del trabajo, del sueldo fijo y demás, pero así como usted dijo, es un asunto de planificación y disposición. ¿Cuál es la diferencia entre la administración de las finanzas de una familia cristiana y una familia no cristiana? El manejo. Bueno, generalmente, a veces vemos familias no creyentes, no cristianas, que se manejan muy bien, porque aprenden a manejarlo. Y lo aprenden de manera normal por la capacitación que se dan. O sea, una familia cristiana puede estar manejando mal sus finanzas que una familia no cristiana o inconversa, como llamamos. Eso va a depender, pero nosotros tenemos la facilidad que tenemos al Señor y eso nos da un punto a favor para manejar mejor las finanzas. Yo diría que la Biblia está llena de muchas enseñanzas que nosotros podemos tomar de ahí para manejarnos mejor dentro de la familia cristiana. Nosotros, los cristianos, debemos tener en cuenta que en todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, como para Dios. O sea, cuando tú haces todo como si tuviera, no mire a tu jefe, no mire a tu cliente, mira, hazlo como si fuera para Dios, con excelencia, con mucha dedicación. Y a Dios le agrada eso, respetando las normas económicas, legales, instituidas por nuestro sistema gubernamental o de leyes. Nosotros los creyentes somos los que realmente debemos respetar eso, porque debemos obedecer a nuestras leyes, porque si no obedecemos las leyes gubernamentales, las leyes legales, lo que está establecido a nivel de gobierno, a nivel de ley de tu país, mucho menos puedo obedecer la ley espiritual. Porque en la familia cristiana tenemos leyes. Es un punto doctrinal, pero si tú no diezmas, tu dinero se va a la basura. Porque hoy tú lo tienes y mañana. Nos hemos encontrado con personas que dicen, yo cobro hoy, al otro día ando buscando prestado porque no tengo ni para un pasaje. Se está administrando muy mal. La administración de su finanza está muy mal. ¿Por qué? Porque no puede ser que por poco que gane, es que como yo le digo, si usted gana poco, entonces haga su presupuesto para ver qué quiere, qué va a perseguir con eso. Si usted se queda dentro de lo que hizo, no importa que sea poco, da para lo que usted quiera, si lo organiza. Y si aún así es muy crítico, que es muy poco, pues entonces usted tiene la capacidad de producir por otro lado. Siempre hay la oportunidad de producir por otro lado. Entonces, ¿qué pasa con la familia cristiana? Que a nosotros ponemos nuestro dinero en las manos del Señor y Dios hace senda donde no la hay. Yo digo esto porque me gusta, porque me ha pasado. O sea, yo he tenido muchas experiencias de vida que me ha ayudado a seguir adelante. Hay momentos que tú tienes poco y tú bendices con eso poco y de la nada Dios hace que resurja dinero de algún lado. Y no es que te va a caer del cielo, es que te abren puertas para tú utilizar tus manos, tu cabecita y hacer producir dinero. Exactamente. Ahora bien, en cuanto al manejo de las finanzas, cuando la mujer gana más que su esposo. Generalmente me ha pasado, Sí, yo estoy felizmente casada y tengo unos 16 años ya en el mes que entra de casada. Y me he enfrentado a momentos donde mi esposo no es que gana poco, no gana nada. Porque tuve una oportunidad, mi esposo se quedó sin empleo. Y yo tenía que cubrir todo en la casa. Tenemos una niña que en ese momento estaba bien pequeña, que necesitaba mucho de 2 sueldos, de varios ingresos. Y de verdad que en el Señor se glorificó el Señor en nuestras vidas, en nuestra familia. Porque aunque él duró 4 años sin trabajo. No, usted va a tener que desarrollar eso. 4 años, y usted diría, incluso encontré personas que me dijeron, mándese a Aragán para el camino. Es un vocablo como que bótalo.
porque es como si no. Entonces yo aprendí, yo dije, no, algo Dios quiere que aprendamos de esto. Y le decía a mi esposo que en algunos momentos se quería desesperar, no te preocupes. Le decía, está tranquilito ahí, porque algo Dios quiere que aprendamos, tanto tú como yo. Y de verdad que aprendimos mucho. Él aprendió y yo también. ¿Por qué te digo yo? Porque muchas veces las mujeres nos desesperamos y no es cosa que sean cristianas o no. Nos desesperamos porque hay cosas que hay que pagar. Hay compromisos fijos, hay alquileres, escuelas. Y la concepción de que el hombre es proveedor. Claro, porque bíblicamente y además nuestras culturas también, los hombres son los que pagan. Aquí tenemos esa cultura. Gracias a Dios que en el Evangelio Dios nos cambia y nos ayuda a entender que no siempre pagan ellos, que también nosotras tenemos el privilegio de pagar. Y yo feliz de hacerlo, porque cuando tú tienes una familia, tienes un hogar, tú tienes que entender que esto es de dos, no es de uno. Y yo le digo porque yo lo he vivido, no es una página que me leí. O sea, he vivido esa experiencia de tener que mantener un hombre 4 años en la casa sin hacer mucho. Y ahí yo quiero que la gente pueda estar contextualizada y entender. Francis no es una mujer que viene de depender de un hombre, sino que trabajó durante toda su vida y que cuando ve esa situación en el matrimonio pudo haber salido corriendo, porque yo quiero que usted contextualice en cómo usted en su juventud viene siendo una mujer de trabajo, que cualquiera en esa situación pudiera decir, yo nunca he pasado esto, yo hasta aquí llegó. Sí, fíjate que en mi casa, mis padres son una pareja que criaron a uno con muchos principios, con muchos valores, pero mi mamá nunca ha trabajado. Fíjate que hay patrones que tú sigues, pero mi mamá nunca trabajó. Y cuando yo tenía 19 años, terminé mi bachillerato y entendí que no era la vida que quería de solo quedarme ahí sin poder hacer nada. Mis padres no me podían pagar una universidad, por lo tanto yo estaba limitada al avance, al manejar mi propio dinero. Pero ¿qué sucede? Yo me crié al ladito de mi abuelo. Mis abuelos, más bien con ellos fue que yo tuve la mayor parte de mi vida, los abuelos maternos, y ellos eran pastores de muchos años, y aprendí a que si yo necesitaba algo, yo tenía que ganármelo, yo tenía que trabajar para hacerlo. Mi abuelo era un lagunero, somos del sur, y yo le decía, mira, yo quiero dinero. Lo que usted va a hacer es va a traer los pescados pequeños que usted no venda directamente en el lago, y yo lo limpio, lo pongo a freír y lo vendo en un mercado que se llamaba La Cera en mi pueblo. Había un mercado, se llamaba La Cera, y ahí todo el que tenía algo para vender iba y lo vendía. Y como a mí me gustaba mucho el dinero, me gustaba mucho producir, yo quería dinero. Además, yo tenía un objetivo claro, aún siendo una adolescente, una niña. Yo quería estudiar, quería aprender a hacer algo. No quería quedarme siendo una bachiller sin hacer nada, que próximamente lo único que podía hacer en ese momento era casarme con el primero con la oportunidad que pudiera, pero no quería eso nada más. No es que está malo casarse, pero en ese momento yo lo veía mal. En ese momento era lo último que yo pensaba. Y yo decía, es que no, porque también tenía algunos conocimientos, vivía al lado de personas que realmente el casorio no le había ayudado. Entonces yo veía esa forma, pero yo decía, no es lo que quiero para mí. Yo quiero producir yo y que yo pueda decir, yo me voy a comprar esto, yo me voy a comprar este reloj, me voy a comprar esta blusita. O sea, yo no puedo esperar que un hombre produzca para que yo le pueda pedir con más miedo que vergüenza el dinero. No es el caso de toda la gente, pero en el lugar donde me crié, generalmente las mujeres tenían que esperar que los hombres le dieran dinero para ella manejarse. En mi ambiente era así. Entonces a mí no me gustaba eso. Entonces yo dije, bueno, y aprendí a manejar dinero.
vendiendo pescadito, mi abuela hacía cocada y yo la vendía. Y me daban siempre mi pesito. Y yo siempre tenía, cuando nadie tenía, yo tenía 5 centavos, 5 pesos, lo que sea. Yo tenía algo. Entonces, mi hermana mayor estaba casada y yo había terminado, estaba en cuarto de bachiller y le dije, cuando yo salga del bachillerato, quiero tener algo además de ser bachiller. Y una amiga me conquistó para ir a la ciudad de Barahona a hacer mecanografía y archivo, que en ese momento era el boom de la época. Entonces, le dije a mi amiga, pues yo me voy a inscribir. Le dije a mis padres que me proveyeran y no pudieron, porque no podían. Entonces, yo le dije, está bien. Mi hermana mayor que estaba casada, yo le decía, mira, cuando tú vayas a fregar, me llamas. Y tú me pagas y yo te friego. Si tienes ropa sucia, tú me dices, yo te lavo la ropa y tú me pagas. Entonces, ella hacía eso. Cada vez que tenía trate sucio, ella quería, bueno, en Francia, y me daba mis 15 pesos. Yo lavaba una balsa de ropa y ella me daba mis 10, 15 pesos. Bueno, pero conocí el tener amor al dinero, no para destrucción, sino porque yo quería lograr algo. Tenía un objetivo claro. Yo tenía un objetivo claro y era llegar a conocer, tener conocimiento para producir mi dinero. Y bueno, así con ese dinero, cada fin de semana, los sábados yo iba a la ciudad de Barahona, que está 14 kilómetros antes de mi pueblo, a estudiar mecanografía y archivo. Hice un año completo. Cuando salí de ahí del bachillerato, salí siendo mecanógrafa archivista. Yo estaba, mira, a reventarme de la emoción, porque tenía algo más, conocí algo más. Y sí, las finanzas te limitan. Sí, es verdad que, porque sin dinero tú no puedes desarrollarte a veces, tú sabes. Pero no quiere decir que te vas a quedar postrado. Hay opciones de obtener ganancias, de hacer dinero. Hay opciones. Y más cuando uno tiene a Dios. Mucho más aún. ¿Por qué? Porque tu conocimiento viene de Dios y además tus gastos son más reducidos. Porque las personas que no conocen a Dios siempre tienen un cigarro que fumar. No estoy en contra de lo que fuman, está bien si tú lo haces, pero siempre tienen un gasto adicional que no produce reverso de dinero. Así es. O sea, yo puedo gastar, yo gasto. Yo te puedo comprar un paquete de toalla de 60 toallas por una X cantidad de miles de pesos. Pero yo tengo un efectivo que viene además de la inversión, que viene además con esa inversión, un retorno, llamamos en los contadores y los financistas, un retorno. Entonces, de ese retorno de dinero, tú puedes poner a un ladito algo para ahorrar, porque también eso es una cosa, debemos ahorrar. Pero antes de usted entrar en la cultura de ahorro, usted se quedó en que ya usted era archivista. Archivista y eso. Entonces, bueno, no había más nada que hacer en ese entonces. Y yo dije, sí, claro que hay algo que hacer. Le dije a mi papá, llévame a Santo Domingo a visitar a alguien por una semana, por lo menos porque me gradué con buena nota. Dame la oportunidad de quedarme una semana de visita a caminar. Y me dijo, sí, te voy a llevar. Bueno, pues cometió el error de traerme por una semana. Y me dejó con unas personas, amigas, familia, y se regresó al campo de nuevo. Cuando regresó a la semana, mira, en el bultito donde yo traía, que me faltó entrar mueble, porque ahí traje todos mis papeles, ropa para más de una semana, todo lo que necesitaba para ver con qué me topaba. Una estrategia a futuro. Claro. Pro desarrollo. Entonces, cuando tú tienes un objetivo, lo tienes que perseguir. Yo escribí un objetivo y lo escribí en mi mente, en mi corazón. Y renuncié, no quería la vida que tenía de tanta precariedad, tantas necesidades. Yo quería algo más que me podía dar la vida. Uh-huh. No era riqueza, vamos a decir, que andar en auto de lujo, no es esa cosa. Es que a veces te falta lo básico.
Por lo menos la estabilidad. Exactamente. Entonces, vine para acá y cuando mi papá vino a buscarme a la semana, ya yo estaba en la universidad, en la UAS, inscrita. Había conocido a una amiga y me dijo, pues mira, yo estaba buscando un alquiler a una amiga, primera vez que la veo, pero ya tengo una semana conociendo, somos amigas. Y nos mudamos juntas y fuimos a buscar trabajo y en un colegio privado nos pusieron de maestra. Yo me gradué en Ciencias Físicas y Matemáticas de bachillerato y antes de salir del bachillerato te capacitan para que tú puedas alfabetizar a las personas envejecientes que no han podido leer y yo era experta enseñando a las personas mayores, me salía muy bien. Entonces lo que hice, puse ese pequeño conocimiento, le dije, sí, yo he dado clase y me pusieron a dar clase en un colegio y muy bien. Me fue muy bien y después cambié de trabajo, o sea, pero fui subiendo, siempre se empieza a contar por el uno, hay que seguir escalando. A lo mejor a no todas las personas le pasa lo mismo, pero lo que te quiero decir con esto es que yo vine de muy abajo, o sea, yo tengo varios escalones por encima de donde vengo. Exactamente. Entonces, es con esfuerzo, dedicación y creyendo que lo hay, sí lo hay. No importa que es difícil, diga, no, porque no, mis padres no tienen nada, no me ayudaron. Yo hice 2 años de mercadeo en la UAS, pasando la mil y más. Todos los días tenía que solo pagar un solo pasaje, de la Plaza de la Bandera hasta el Alma Mater. Y de ahí tenía que coger a pie hasta la 27 con Tiradentes. Una trayectoria. Y tenía que bajar a pie y subir a pie todos los días. Pero no me pesaba porque yo tenía un objetivo claro. Usted sabe que eso que usted dice acerca de las decisiones y de cómo se movió, a veces nosotros decimos, yo renuncio a las maldiciones generacionales de mi familia, pero no hacemos nada al respecto, más que solamente declararlo. En su caso, su declaración en ese momento no fue con la boca, fue con acciones. Con acciones, sí. O sea, y muchas veces ni siquiera tú lo puedes decir. O sea, en mi momento yo no dije a nadie, yo no quería esta vida. Yo a nadie le confesé que no quería quedarme en mi pueblo haciendo nada. A nadie yo le dije que quería cambiar de vida. Yo lo hice internamente. Y si encontraba la pequeña apertura, por ahí me iba. O sea, yo sabía que de algún lado iba a aparecer la oportunidad para yo salir del sistema donde estaba, que era crecer, desarrollarte, ir a aprender a leer y a escribir y luego casarte a producir muchachos. Entonces, yo tenía claro que eso no era lo que yo quería. Entonces, una vez que estaba aquí, ya cambié varias veces de trabajo, me moví, que no es tan fácil, tampoco no me fue muy bien, no me fue fácil. No era fácil cuando tú no tienes un padre que te diga, te voy a mandar 1,000 pesos para pagar la escuela, o para comprarte un libro, o para comprarte algo. Yo tuve que comer en la UA mucho tiempo y luego nada más comer esa sola comida, porque no había para más. Vivir en casa ajena, pero tú sabes que el que vive en casa ajena y el muerto al otro día heremos. Entonces hay que salir del muerto después del otro día. Entonces el que vive en casa ajena pasa lo mismo. Realmente no es que las personas son malas, lo que pasa es que es un asunto más que consume. O sea, si tú tienes una persona que no produce contigo, va a llegar un momento en que ya se te convierte en un gasto adicional y que tal vez no pueda hacerle frente a eso. Exactamente. Entonces, por eso es que pasamos muchas dificultades antes de llegar a un reposo económico. Y yo sé que hay muchas cosas que, por ejemplo, usted no ha dicho por términos de prudencia, tal vez para no extenderse mucho en esa parte, pero sobre los testimonios de cosas que usted vivió durante ciertos trabajos, lugares donde vivió. A nivel eclesiástico pasó muchas cosas. Sí. No fue solamente lo de no fue solamente lo de la situación económica, sino que al mismo tiempo, mientras uno espera un aliento en la parte de la fe, por el contrario, fue muy golpeada. Sí. Tal vez usted no vaya a entrar a esa parte, pero yo sé que fueron situaciones bien difíciles, donde usted recibió rechazo, humillación pública, tantas cosas, hermano, mire, que de verdad que yo públicamente aprovecho el momento, le doy mi respeto, porque otra persona migrara al mundo.
Sí. No, ni creyera en Dios a esta altura de juego con todo lo que le ha tocado vivir. Sí. Sin embargo, quise hacer una parada ahí en su trayecto, su trayectoria, para que la gente pueda entender que al momento de ver el proceso de usted estar con su esposo durante 4 años sin él trabajar, realmente usted pudo haber abandonado el momento. Sí, generalmente hay muchas situaciones en la vida que te golpean tanto que tú quieres abandonar, porque antes de llegar a esa parte, generalmente en mi vida normal, de tratar de superarme, me llegaron muchos momentos difíciles. Y yo decía en una ocasión, oye, ¿será que Dios se olvidó de mí? Esta pregunta puede, por más cristiano que uno sea, puede llegarte a la cabeza, puede llegarte a tu corazón esa pregunta. ¿Será que Dios se olvidó de mí? No es desconociendo la deidad de Dios, la existencia de Dios. Solo que la parte humana llega un momento que no lo siente, que no ve el respaldo. Entonces llega ese momento en que tú dices, ¿será que Dios se olvidó de mí? Y esa parte llegó a mi vida en una ocasión que estaba muy atribulada, muy necesitada, en angustia, y dije, me parece que Dios se olvidó de mí. Y de verdad que en ese momento llegó una parte bíblica en el libro de Isaías, que dice que si la madre que da a luz su hijo nunca se olvida de él, cuánto más yo, Jehová, que te formé. Entonces es bonito que en un momento de tribulación y de angustia tú traigas a tu memoria lo que dice el Señor, lo que dice la palabra. Entonces en ese momento yo recibí ánimo y mucha fuerza para seguir adelante, porque el Señor ha dicho y ha pactado con el pueblo, si tú te decides ser mi hijo, yo decido ser tu padre, yo seré tu padre. Entonces eso pasa con el Señor cuando nosotros confiamos en Él. Siempre nos respalda y nos ayuda. Y aunque creamos que no está, sí está. Solo que a veces no lo sentimos porque es tan grande la angustia, es tan grande el problema que nosotros lo vemos tan cerca, que nos abraza, porque no es una cosa psicológica, ni es una cosa que, tú lo sientes así porque a otra persona no. Mira, es que el momento que te dice si te duele o no. Y al cristiano hay muchas cosas que sí que le afectan. ¿Qué es lo que hace la diferencia en los cristianos de las personas que no son creyentes, que no confían en el Señor, o que tal vez sí dicen que sí, que hay Dios y que pueden hablar y confiar, pero poner en experiencia lo que está escrito es muy diferente. Cuando Dios dice, no te desampararé ni te dejaré, entonces tú tienes que experimentar eso en tu vida cuando tú estás totalmente solo. Porque cuando tú te sientes que Dios llega a tu amparo, cuando está totalmente desamparado, cuando tú puedes decir a boca llena que el Señor no te dejó caer cuando está a punto de tocar el suelo. Entonces en esos momentos es que debemos clamar, no es que Dios se ha ido de nosotros, es que tanta lo que abrazamos el problema, lo que nos aqueja, lo que nos queda ahí cerca, es tan cerca el lío que tú no sientes la misericordia de Dios. Entonces cuando tú conoces y traes a tu existencia, a tu momento, la misericordia de Dios, entonces se dispersan las tinieblas. Hay cosas que las tenemos al frente y no las podemos ver porque estamos muy abrumados, muy agobiados. Entonces, ese es el asunto. Cuando llegué, que mi esposo estaba tan abrumado también con eso, si usted oye a mi esposo hablar, usted dice, es una cosa que tiene con esa negra, pero es porque he sido su mano ayuda. Yo digo a las mujeres creyentes, a las mujeres cristianas que estamos en la iglesia, no es que no peleé, mira, no es que no peleé, ya hago este paréntesis, no es que no hice cosas, no es que no se hace, o sea, sí lo hice, pero es que bueno es Dios que siempre tiene. Mira, la palabra de Dios es tan rica y es como un agua
fría, el alma sedienta, como dice la palabra, ¿verdad? Que en esos momentos de dificultad, cuando tú dices, wow, pero ya van 2 años y el hombre ahí, y busca trabajo, y van 3 años y el hombre ahí, y busca trabajo, y un hombre los hombres consumen, y con una niña pequeña, y con casa que pagar, colegio que pagar. Sí. Pero hay una certeza. Hay una certeza que uno tiene que estar confiado en eso, que el Señor siempre tiene la salida a cada problema. ¿Cómo fue su manejo en cuanto a lo económico? En ese transcurso de tiempo que su esposo no estaba trabajando, ¿en ese momento habían comprado la casa? ¿No? ¿Estaban en el proceso? Yo quiero que usted toque esa parte porque usted me ha hecho el testimonio ya. En ese momento, cuando estábamos buscando casa, pagábamos casa al principio, pagábamos casa. Entonces, yo no sé, un día a muchas mujeres se le ha metido esta calentura. Yo digo una calentura porque es algo que te motiva, es un motor un poco que te pone rápida y que tú entiendes que no es tu estado normal. Mira, yo soy una persona enérgica realmente, o sea, que tengo carácter y eso, pero ese día yo pensaba que yo me iba a romper, porque yo dije, mira, hoy yo voy a renunciar a pagar alquiler y voy a buscar una casa. Y le digo a mi esposo, mira, mi amor, vamos a buscar una casa para comprar en un el apartamentito. En el proceso en donde él no está trabajando. No, atesté, porque para llevarte a este momento que no está trabajando, te estoy diciendo el preámbulo, ¿por qué no estaba trabajando? Ay, my God. ¿Por qué quedó sin trabajo 4 años? Ay, Dios mío. Fue que en ese momento que estábamos pagando casa, que ese día que yo amanecí por buscar casa, dije para comprar. Con la fe revoltija. Con la fe revuelta, mira, es una fe, cuando tú crees en el Señor, todas las cosas te son posibles. Entonces, en ese momento que pagamos alquiler, yo le dije a mi esposo, vamos a comprar un apartamentito, vamos a financiarlo. Y él dijo algo, no, mami, porque, ¿y si me botan del trabajo? Ay. Cuando me dijo eso, yo dije, ya, te van a botar. ¿Por qué? Porque lo primero que pusiste es que si te botan del trabajo, y si me quedo sin ingreso. Y yo dije, mira, yo aprendí en el camino que a mí no me mantiene mi trabajo. Me mantiene la gracia y la misericordia de Dios. A veces hay personas que dicen que su trabajo, mira, el trabajo lo tiene por la misericordia de Dios. Tu empleo lo tiene, el ingreso adicional lo tiene porque a Dios le ha placido. Porque cuántas personas con sus manos buenas, con varios títulos, con muchos conocimientos, no tienen ingreso ahora mismo. Y tú dirías, bueno, porque no han buscado. No, hay cosas que sí buscan y no encuentran. No encuentran. Buscan empleo con diferentes especialidades y no encuentran. Entonces, ¿qué sucede con nosotros los creyentes? Que debemos confiar que las cosas que se muevan a nuestro favor por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando él me dijo, ¿y si me quedo sin empleo? Ahí yo dije, es como si yo oyera, se quedará sin empleo. Y yo le dije, ya lo dijiste, te vas a quedar sin empleo. O sea, no puede poner las cosas negativas. No debemos ser negativos en el camino. Bueno, si Dios quiere, lo haremos. Si Dios quiere, lo haremos. Pero no. ¿Y si me quedo sin empleo? O sea, confiando en tu empleo. Fíjate que Dios fue tan bueno que financiamos, sí, el apartamento. Y 1 año y algo, cuando estamos ahí, cogimos un apartamento a 20 años porque también uno tiene que manejar la finanza. Manejar la finanza, uno de los principios de la finanza es que tú no te puedes tratar de vivir por encima de tus ingresos, porque entonces vas a estar siempre endeudado. Tú tienes que manejarte, que siempre vuelvo al principio, haga un presupuesto de lo que quiere y liste bien los gastos, los consumos. Entonces, dentro de ese parámetro, tú puedes sacar algo para tu pequeño proyecto de vida que tiene. Entonces, dentro de mi necesidad y dentro de mi proyecto era tener una vivienda que para mí, para nosotros. Entonces, 1 año y algo estando en el apartamento, se desempleó el hombre.
y lo votaron automáticamente. Lo votaron. Lo votaron. Y lo votaron y el dinero que le dieron lo debía. Pero lo debía particular al apartamento. Porque tú puedes decir, bueno, yo debo tantos millones de pesos, pero tengo un apartamento. Que cualquier cosa, bueno, con ese mismo tú resuelves y no te ahorca. Pero en ese momento yo dije, bueno, Señor, yo estoy segura que yo no voy a quedar en vergüenza. No por lo que yo sé, ni por lo que yo puedo hacer, sino por amor a tu nombre. Por lo que tú eres. Fíjate que si tú dices por lo que Dios es, ya no diga más nada, porque Dios, es eterno, Todo. es todo. Suficiente. Entonces yo dije, no, yo no voy a... Y la niña estudiaba en un colegio que en ese momento yo lo podía pagar, porque hay 2 sueldos. Pero si hay un solo sueldo, yo estaba pensando, bueno, hice mi listita de una vez y pensé, la niña no se va del colegio, se va a quedar ahí. Y tú dirías, bueno, pero ¿con quién cuenta esta? Sí, mira, yo cuento con el Dios Todopoderoso. Al poco tiempo de haberse quedado sin trabajo, tuve la oportunidad de recibir a alguien en mi oficina y darme una iguala así de la noche a la mañana, fija. ¿Qué es una iguala? Una iguala es un trabajo sourcing, o sea, por fuera, es un trabajo independiente que tú lo puedes hacer, yo lo hacía llegando a mi casa o los fines de semana, y es de contabilidad. Como decíamos al principio, yo soy contadora profesional y me especialicé en impuestos, certificada, soy un contador certificado. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, al encontrar esa iguala, que es un trabajo como honorarios profesionales por fuera, que no es de mi empleo fijo, ya yo tengo la mitad del sueldo de mi esposo. Este cliente me trajo otro cliente y ya tenía algo más, no exactamente la otra mitad, pero luego... El Señor obrando ahí. Abre puerta. Y le dije, ya yo tenía varias igualas que no me permitían tener un poquito de desahogo los fines de semana. Y también yo, como tenemos una niña, a veces la niña, si yo me acostaba a las 3 de la mañana, estaba en una esquinita ahí, calladita, esperando que yo apagara para ella dormirse. Ay, Dios mío. Aunque sea en su habitación, ella no le gustaba que acostarse si yo estaba despierta. O sea, usted se sobrecargó de trabajo en ese momento. Entonces, ¿qué le dije? Bueno, acá mi esposo querido, bello, hermoso, vamos a sentarnos acá. Él hizo contabilidad también a nivel técnico, tiene algunas otras capacidades muy buenas. Y le dije, siéntate aquí, vamos a enseñarte a hacer los 606, los 607, que a mí me lo pagaban por fuera. Y ese dinero tú lo puedes producir para los dos. O sea, vayan anotando cómo Dios le dio la sabiduría entonces para decir, bueno, vamos, como ya yo estoy sobrecargada de trabajo y tú tienes cierto conocimiento en algunas cosas de mi área, déjame capacitarte en lo que te hace falta para que podamos hacerlo los dos. Y yo creo que a veces como mujeres nos falta esa sabiduría, nos jactamos mejor de que estamos ganando más y de que tenemos trabajo por fuera y que sabemos hacer cosas diferentes a nuestro esposo en lugar de buscar la manera de capacitarnos y trabajar juntos. No, es exactamente eso. Ese es la capacidad que Dios pone en cada mujer sabia. Nosotras estamos llamadas a ser sabias. Las mujeres estamos llamadas a ser sabias. Mujeres sabias. No podía hacerle caso a esta personita, querida, amada, que me dijo, mándalo para el camino. Yo tengo un hogar estable con un esposo maravilloso, porque no tenga finanza, porque no tenga dinero, no podemos. O sea, a ti, mujer que me escucha, no puede. Porque déjame decirte, si te quedas tú sin trabajo y el hombre se queda trabajando, buscando el ingreso, maravilloso. O sea, sí, la sociedad lo ve normal, pero no es así. O sea, es que el hogar es de los dos, y la situación que vivimos hoy, aunque en principio lo que está escrito que el hombre sea económicamente el que sostenga la casa,
pero las cosas cambian tanto que ya no se mantiene. Y si realmente tu hogar, sí, bueno, si tienes un esposo que puede ayudar a mantener la casa completamente y usted encargarse de la casa, maravilloso, yo lo preferiría así, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, no podíamos con un solo ingreso. No se puede, no podíamos lograr financiar la casa con un solo ingreso. Tener la niña en un colegio que puedan ayudarla, no podía con un solo ingreso. Entonces, ¿qué hicimos? Yo dije, bueno, como ya casi tu sueldo está por fuera, y de la nada yo he trabajado en alguna firma de auditores, y de la nada me podían llamar, hazme una revisión. Y yo podía conseguir un dinerito extra, aparte de que nada más se hace una sola vez al año, las revisiones o auditoría. Entonces, yo hacía esas revisiones los fines de semana y podía entonces conseguir algo más grueso en ese mes que podía ayudar con la parte más comprometida de la casa. Y le enseñó a hacer los 606, los 607, mi esposo lo hacía, le enseñé con la herramienta que está fácil. Nuestro ministerio tiene las herramientas necesarias. Hay que tener nociones de contabilidad para poder llenarlo, pero no es tan difícil. Y él lo hacía, y ya mi trabajo estaba yo no estaba tan cargada, ya podía acostarme más temprano, hacer mis deberes, ayudarme un poco con la niña, y teníamos más tiempo para la familia. No estaba totalmente cargada, porque si trabajo horario de oficina, más en la noche, estaba totalmente cargada, pero Dios te da la sabiduría para que tú puedas encontrar, como yo digo, ese pequeño hueco para tener una salida. Y siempre en el amor del Señor. En el amor del Señor siempre Dios da la salida. Él pudo hacer eso y conseguí más, y él entonces lo hacía. Incluso mi hija sabe hacer 607 y sabe hacer 606. ¿Y qué son 606? Bueno, eso es una herramienta de envío que tiene la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, para que las entidades, llámese empresas o personas organizadas, puedan reportar sus ingresos y sus gastos con una secuencia de números, que es un orden que ellos te proporcionan para que tú lo puedas. Ese es el movimiento de la empresa en sus ingresos. Si tú tienes ingresos, tú vendes con una factura que se llama comprobante fiscal. Okay. Entonces, ese comprobante fiscal para crédito fiscal, porque hay diferentes, te ayuda a que tú envíes ese formulario que se llama 607, que es la venta del negocio. Entonces, en ese formulario tú le dices a la DGI tus ventas mensuales. Y con eso luego, eso es una pequeña parte de el ITEVI que tú vas a pagar. El ITEVI es el impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Bueno, estoy dando contabilidad básica, pero bueno, lo importante es que ese trabajo se lo puse a mi esposo, y a mi hija aprendió a hacerlo mi hija, y los compromisos pequeños que tenían, que solo tenía 15 o 20 facturas de venta, mi hija lo digitaba perfectamente. ¿A qué edad su hija lo digitaba? Bueno, mi pues hija... yo pregunto porque es que Lea es una adolescente, entonces en ese tiempo, ¿qué edad tenía? Sí, mi hija tiene 13 actualmente, y te puedo decir que en el 2018 apenas tenía 10 o 11, vamos a decir. En el 2018 tenía 10 años, con 10 años lo hacía muy bien. Wow. Porque todo esto lo hacía en plena pandemia. Mi esposo ya tenía trabajo, pero en el 2018 no tenía. Entonces, ella nos ayudaba con ese, y es una niña. Yo le decía a mami, mira, es porque los niños, fíjate que los niños tienen ahora mismo un desarrollo informático terrible, o de tecnología. Entonces los muchachos desarrollan esta parte de digitación que nosotros, lo que somos un poquito más avanzados de edad, no la tenemos. Entonces mi hija sabe manejar un teclado perfectamente bien. Entonces yo le decía, le bajaba la herramienta, le decía, mira, tú, y le subrayaba lo que en la casilla que tenía que hacerlo, y perfectamente lo hacía muy bien. Y mi esposo, que los 606 son un poquito más tediosos, porque son mucho más la carga, y además hay que tener una noción contable para llenarlo.
Yo sí me queda la cuestionante. Y pregunto porque si usted va a la casa de Francis, los jugos no lo hace Francis, lo hace Tony. El café no lo hace Francis, lo hace Tony. Y Tony sirve muy bien en la casa, lo que me da a entender que es un hombre de servicio en su casa. ¿Cuál fue el manejo de su esposo a nivel del hogar mientras no estuvo trabajando? Y quiero hacer énfasis en esta parte porque muchas mujeres, yo sé que se están haciendo la pregunta, entonces yo voy a tener un mantenido en mi casa, que cuando yo llegue, además de que estoy sobrecargada de trabajo, tengo que atenderlo y tengo... ¿Cuál fue el manejo de Tony Montilla? Y yo creo que me estoy metiendo en una pregunta tal vez un poco personal, pero sí yo sé que muchas mujeres tienen la pregunta. Fíjate que sí me gusta decirlo porque es un privilegio, es una bendición. Mira, de verdad que llega un momento en que tú no lo ves una bendición porque los matrimonios tienen su alta y su baja, pero para mí es una bendición tener a este compañero de vida. Porque en esos momentos mi esposo friega buenísimo, cocina buenísimo y limpia buenísimo, no lava, pero no le gusta. Entonces, como a él no le gusta lavar y a mí sí, yo lo hacía yo. Vale. Porque acuérdese que si te amo menos un empleo, el dinero es menos, ya si teníamos a alguien que nos ayudaba, perdón, ya teníamos que cortar con algunos gastos. Entonces, sí, bueno, la persona que nos ayudaba teníamos que retirarla porque ya no estaba, pero sí teníamos que cubrir entonces nosotros, a la hora que llegaba yo me ponía a lavar, porque era lo que no le gustaba. Pero mi esposo cocinaba antes y iba a buscar a la niña al colegio. O sea, las cosas que hacíamos compartida, mayormente él la hacía, la de la casa, cocinar, limpiar, arreglar, hacer la diligencia, porque usted comprenderá que en una casa, en una familia, hay diligencia que hay que hacer. Hay que pagar servicios, sí. Exactamente. Como él es muy informático, él paga todos sus servicios por las redes. Por internet banking. Él usa mucho su internet y como es informático, él lo hace por ahí. Pero, por ejemplo, buscar a la niña, llevarla y irme a buscar muchas veces porque teníamos un solo vehículo y muchas veces se me hacía más difícil porque si te cuento, yo trabajo un poco lejos de mi casa, de sí, donde vivo, y de noche era un poco difícil para llegar temprano y poder ayudarlo con lo que está en la casa. Entonces él lo que hacía, como no estaba haciendo nada, bueno, iba a recoger a la niña y luego se pasaba a mi oficina y se quedaba ahí, que bendigo mi oficina porque mi trabajo, porque me ayudan muchísimo con mi niña, que me la dejan todo el día ahí, yo no tengo problema. Y mi esposo también hacía lo mismo, se quedaba en mi oficina hasta que llegara la hora de yo salir para no dar otro viaje y así poder llegar a la casa los tres juntos. ¿Usted sabe por qué hago este paréntesis? Para, si usted, caballero, que nos está mirando, vaya escuchando que no solamente su esposa debe ser sabia al momento de saberse manejar con usted en cuanto a cómo administrar las finanzas, cómo se desenvuelve, sino que usted también es la idoneía de su esposa y tiene que cooperar en todo lo que le sea posible, lo que el Señor abre puerta para un negocio, para un empleo, para un puesto de trabajo. Y yo quería hacer un poquito énfasis en su trayectoria para que cuando la gente le escuchara hablar de mi oficina, de moverme en el vehículo, no diga, no, esta es una persona que todo el tiempo lo ha tenido todo y no sabe lo que es proceso y no sabe lo que es venir desde abajo. No, le está hablando de alguien que viene de un campo bien lejos, se atrevió a salir de un área de confort, no repetir patrones, pero no con una palabra, sino con acciones que realmente marcarán un destino diferente, que viene de... ¿Usted se casó ya a qué edad? Bueno, yo me casé un poquito tarde, de 35 años, porque, como le decía, yo tenía un objetivo y en mi pueblo yo había dejado a un lado esa parte de entrar, porque yo pensaba que todo el mundo era igual. En el matrimonio era... fíjate que esto es una cosa un poco... vamos a decir, si un profesional de la materia me hubiera visto o me hubiera analizado en ese momento, hubiera dicho que yo estaba traumada. Sí. Bueno, ahora que tengo algunos conocimientos, que el Señor me ha bendecido con estudiar algunos casos,
puedo decir que tal vez sí, pero en el Señor, Dios cambia patrones, Dios Exacto. cambia decisiones. Yo estaba una persona sin ese deseo de que ningún hombre me acompañara. Yo no tenía ese deseo, yo no quería, o sea, yo estaba renuente, no solo porque, bueno, no quiero, es que estaba renuente, porque yo veía cosas en mi alrededor, en mi adolescencia, en mi juventud. Yo salí de mi pueblo a 19 más o menos, 29 años, y me daba cuenta que si esa era la vida que me tocaba, error. No siempre te tiene que tocar a ti, no todos los hombres son iguales. Igualmente, no todas las mujeres somos iguales. Pero en ese momento yo no lo entendía, porque estaba carente de entendimiento. O sea, la ignorancia, yo no sabía que podía haber hombre. Bueno, mi papá es un hombre bueno y es un hombre que quiere a mi mamá como si fuera una de sus hijas. Pero el problema es que mi papá era muy limitado económicamente y yo no quería tener esa vida. No era que era malo, es que era demasiadas necesidades básicas que había. Y no solo eso, sino el contexto que la rodeaba en el caso que no era su papá, pero eran hombres alrededor, claro, maltratadores, abusivos. Porque hay muchas cosas que yo sé que usted no va a decir por prudencia, pero Francis presenció demasiadas cosas a nivel de matrimonios en su contexto, lo que provocaba que ella tuviera como un recurso último el querer casarse, el tener un compañero de vida. No, y que pude haber dicho, en algún momento lo dije, yo no me casaría. Dije que no. Dije, no me casaría, porque veía, yo pude ver hombres maltratar a sus mujeres a golpe terrible. Y pude ver también hombres mudar a dos mujeres juntas y sin que ellas pudieran pelear. Porque si peleaban, la majaba a las dos. O sea, ay, Dios mío. Entonces, eso era una cosa que yo... Bueno, yo iba a la iglesia y tenía una buena educación cristiana, y en la iglesia no es que uno en la iglesia no ve eso, porque tú vas a un culto y ya, y tú haces tu vida secular después. Pero si el vecino no es cristiano y tú puedes ver todas esas cosas en el vecino, tú vas a pensar que en algún momento te puede tocar, y mucho más cuando no hay personas que te toquen ese tema. Porque, por ejemplo, si algunos saben, en algunos campos los padres tocan algunos temas, pero hay otros temas que no lo tocan. No te desarrollan un tema como yo hago hoy con mi hija, que le digo acerca de sus relaciones, de cómo podrían ser, de algunas cosas que le pueden ayudar a ella a seguir su vida en adolescencia y de juventud. En mi caso, yo no tuve una madre que me dijera, o un padre, porque eso en algunos campos es tabú. Sí. De hablar de algunas relaciones a tus niñas. No lo hacen. O no te pueden decir, eso no te va a tocar a ti, mija, dale. No. Todo el mundo vive así, tú sabes, pero nadie sabe lo que tú estás pensando. No hay una educación desde fuera del morbo, fuera del tabú. O sea, no hay una formación en el tema de sexualidad, una formación en el tema de superación económica, sino que todo es como la vida te toque. Exactamente. O sea, no es que tampoco te van a dejar desenfrenadamente irte por la deriva. Pero al no darte la información y el conocimiento, puede irte por la deriva. Exactamente. Entonces, lo que yo digo, la formación sobre ciertos temas no te lo daban. Eso era un problema. Tú no podías tocar ese tema, que es muy diferente al día de hoy. Para cerrar ya este podcast, ¿cuál debe ser entonces debidamente el manejo de una mujer que gana más que su esposo, suponiendo que los dos están trabajando? Tomando en cuenta que las mujeres usualmente solemos no trabajar para la casa, sino para nosotras. ¿En qué sentido? En que solemos ser a veces vanidosas, presumir el hecho de que ganamos más, limitarnos en ciertas cosas con el hogar, porque entendemos que como el hombre es el suplidor, aunque yo gane más, o sea, hay ciertas cosas que se mueven, que son espinosas y que a veces no hablan de la libertad que Cristo nos dio o no hablan de una sabiduría dada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo correcto si yo gano más que mi esposo, tomando en cuenta que mi esposo también trabaja? Bueno, yo lo digo por mi experiencia, uno tiene que buscar al Señor, porque siempre
siempre tú vas a tener oído para las cosas negativas y sentimiento también. O sea, no es que no te van a llegar momentos que tú dices, todo lo tengo que pagar yo. No, pero ese nunca se le rinde, nunca se le ve porque tú doblas su sueldo. O sea, va a llegar un momento en que tú tienes que llevar eso a los pies de Cristo, la verdad, para ayudar, porque esta soberbia siempre, la carne siempre se subleva. Pero en el Señor podemos hacer eso. Cuando tú también amas a tu pareja, cuando tú amas a tu familia, amas tu relación, tú entiendes que el dinero pasa a ser un segundo nivel. Y entender que es de los dos. Todo es de los dos. Lo que se produce, todo es de los dos. Nosotros hacemos eso, sea cuanto sea que yo gane, o sea, que lo que él gane, siempre lo ponemos en la mano del Señor y hacemos el presupuesto del ingreso total. Eso es una estrategia, hacer un presupuesto. Sí, del ingreso total. Digo un presupuesto porque realmente hay cosas que en un mes están y en otro mes no están. Entonces tú tienes que saber, porque si no, por ejemplo, como yo le digo, si tú no haces una lista para ir al supermercado, va a traer una mantequilla que ya tiene, porque cree que no la tiene. Si no hace la lista, que más bien detallar bien lo que tú vas a consumir, va a traer unas cosas que ya la tiene. Mira, yo tengo que traer, bueno, pasta dental. Ay, no era la pasta dental porque ya tengo una, era jabón de baño. O sea, poner en plano en lo que tú vas a invertir tus recursos, te ayuda a gastar menos. Y al gastar menos, porque como quiera tiene que salir a comprar lo que te necesita. Entonces, ese es el problema, va a gastar de más. Entonces, ¿qué hacemos? Llevar esto a los pies de Cristo, amar nuestro compañero y sabernos manejar con el dinero. Vamos a dejar ese orgullo, porque ese orgullo se doblega entre los pies de Cristo, a dejar esa prepotencia que usamos y llevarnos de consejo. Hay muchas viejitas creyentes. Yo todavía creo y respeto mucho a las personas viejas en edad que están en las iglesias, porque han vivido mucho y han amado mucho. Y nos ayudan a entender a nosotras las que estamos empezando digo empezando porque frente a unos 30 y 20 años que tienen algunas mujeres descasadas, pienso que ellas han vivido más. Entonces, vamos a lidiar nuestra finanza mirando lo que está escrito en la Biblia. Bajar el orgullo y ser menos vanidosa. Mi esposo rara vez me dice, mira para el salón, muy rara vez, tiene que ser que yo no tenga nada. ¿Por qué? Porque hacemos todo el cúmulo, hacemos un monto, y de ese monto bajamos todos nuestros compromisos, y de lo que queda nos quedamos para nuestras vergüenzas. ¿Entiendes? O sea, nuestras vergüenzas es, bueno, yo quiero comprar un helado, me compro un helado, pero si él se quiere comprar su helado, se compra su helado. O sea, se divide lo que queda dependiendo de la necesidad de cada uno. Por ejemplo, yo ando con mi hija, yo me tengo que quedar mayor parte porque tengo una personita que anda conmigo, que siempre se antoja de algo o que quiere algo o necesita algo. Mami, llegando a la casa necesito un papel construcción. Ay, mami, pero me lo dice ahora, mira. Pero por eso tengo que tener algo más para poder hacerle frente a esos imprevistos. Pequeños, pero que son significativos. Algo que me gustó, que abordó, que creo que es el tema que nos hace falta a veces dentro del ponernos de acuerdo, es eso, la comunicación. El estar de acuerdo y poner sobre la mesa y hacer entonces un balance de un presupuesto, cuáles son los gastos fijos, qué cosas son compromisos, y a partir de ahí ir sacando hasta llegar al punto de, como usted dice, que usted lo llama el tema de la vergüenza en cuanto a antojo, gusto y vanidad. Exactamente. O sea, que no podemos estar tampoco haciendo gastos innecesarios. Si yo tengo 15 pares de zapatos, lo digo porque en un tiempo me tocó. Si yo tengo 15 pares de zapatos, ¿por qué tengo que comprar el 16 o sea, el número 16? Porque solo tengo 2 pies. Pero mi hija necesita un cuaderno, o mi esposo necesita algo. Que te puedo decir, cuando mi esposo no tenía trabajo, yo un día estaba paseando por la tienda que fuimos a comprar lo de la comida de la quincena, y le dije a mi esposo, llévate esos zapatos, esos 2 pares de zapatos, y llévate estas camisas y llévate estos pantalones para que empiece tu trabajo. Y me mira y dice, ¿y a dónde tenemos tanto cuarto para gastar? Yo tenía una tarjetita, le dije, mira, yo lo voy a pagar con mi tarjeta porque tú vas a empezar a trabajar.
Una mujer obrando en fe. Tú me dirías, pues tú estás loca. No, es que hay que saber a qué Dios tú le crees, porque llegó el tiempo, una vez que ya pasamos el proceso y aprendimos lo que Dios quería decirnos. A mí Dios me trabajó. Eso que muchas mujeres hoy se preguntan. ¿Y por qué soy yo que tengo que pagar todo? Y este hombre, si yo trabajo, no me da nada. Entonces, vamos a quitarle lo del hombre a ver qué ella va a hacer. Ay, Dios Entonces, mío. yo aprendí que debo cubrir con los gastos de mi esposo. Oye, se nos dañó el vehículo precisamente cuando mi esposo estaba sin trabajo. Me avisa. Cuando mi esposo estaba sin trabajo y un día me amanecí, tenía que llevar a la niña a la escuela y nos cayó un rocío bien temprano y producto de ese rocío duró una semana interna, congestionada. Oh my God. Y fui y llamé a un amigo en el banco y le dije, yo no tengo crédito para que me financie porque voy a comprar un carro, pues no gasten eso. Ya usted sabe para allá qué difícil los carros en la mañana. Y me dijo, oh, pero yo estoy trayendo unos K5 y una cosa. Digo, bueno, pues yo voy a buscar uno para allá. Oye, aparecí en mi casa, pasé por Pricemart que estaba haciendo una compra y vi un reloj de esto náutica de hombre. Me llevó el reloj y tú dirías, pues está loca. Bueno, no debemos gastar en lo que no es necesario, pero yo estaba visualizando a mi esposo siendo empleado de nuevo o yendo a trabajar para producir dinero. Y yo fui, buscamos el carro, compré el reloj, compré los 2 zapatos, compré la ropa y a lo poco tiempo llamaron a mi esposo a trabajar. Wow, o sea que usted declaró con lo que le compró que el trabajo venía de camino. Yo dije, voy a hacer eso porque te van a llamar del trabajo y quiero que vaya bien, como dice la gente del camino, o sea, de los callejones, pipiado, porque no va a ir todo, tú sabes, con 4 años sin trabajo, usted sabe que hay cosas que se desgastan, que ya no tan bonitas, entonces una mujer sabia, como usted y yo, debemos hacer eso por nuestros esposos. Wow. Hay que hacerlo, si estamos en la iglesia, da trabajo. No te voy a decir que no es tan fácil como lo vemos ahora. Hay que hacer un proceso, por lo que Dios me pasó esos 4 años, aprendí muchísimo, pero creo que a veces no es necesario pasar por ahí para que tú entiendas que debe bajar. Amén. Que debe quedarte a nivel de tu marido en la parte económica, aunque tu sueldo sea más que el de tu marido. Wow. Señores, yo no sé si usted fue bendecido, pero yo sí. Y le invito a que si lo fue, comparte este video. Francis Montillo es una mujer de Dios y que la vamos a traer en una próxima ocasión porque me encantaría tratar el tema del manejo de la economía a nivel ministerial de las iglesias por el aspecto de elevación de impuestos, cuando a veces no tiene la iglesia su RNC, que son cositas que usted dijo que hay que tener cuidado porque hay que tener un manejo a nivel legal. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no prospera? ¿Por qué el ministerio no se ve la prosperidad? Y a veces porque no andamos de la manera correcta. Para mí fue un placer tenerla aquí. El placer es mío. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y usted también. Le recuerdo gracias. que puede ser colaborador de esta plataforma y seguirnos en todos los videos. Así que será hasta una próxima. Que Dios le bendiga y Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.